basura, inseguridad y mala infraestructura. Cuando se descuidan los destinos turísticos tenemos estos problemas. ¿Cómo desarrollarlos para generar empleos y divisas? Descúbrelo en nuestro reportaje. Y en la entrevista tendremos al ministro de Turismo de Costa Rica, un vecino reconocido mundialmente en el tema turístico, que nos compartirá algunos secretos clave de la estrategia de ese país. ¿Qué ha hecho de bien nuestra competencia? Muchos países tienen algo que enseñarnos. No te puedes perder la información que Jimena nos comparte en Guatemala no se detiene relacionada a este tema. Guatemala no se detiene. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Guatemala es mundialmente conocida por sus ruinas mayas. Sin embargo, ser la cuna de esta cultura no lo es todo, porque los destinos hay que desarrollarlos para que sigan generando empleos y divisas. Cuando no reciben el cuidado y mantenimiento adecuado, muchos destinos turísticos enfrentan desafíos que van desde la inseguridad hasta la infraestructura y los servicios al turista. Jimena Santiago y el equipo de Guatemala no se detienen viajaron a Mixco Viejo para retratar por qué hay que volver los ojos hacia los tesoros mundiales que tenemos. Adelante, Jimena. Guatemala no se detiene. Guatemala cuenta con múltiples destinos turísticos. Para llegar a estos, la red vial es importante. Por ello, la importancia de desarrollar carreteras y accesos a los destinos turísticos. Acompáñanos a conocer cómo está el acceso hasta Mixco Viejo y qué otras necesidades para el desarrollo de este destino existen. Sí, es bien importante el tema de la infraestructura, porque sin carreteras es un desgaste muy grande para el operador, que se explicaba yo anteriormente, que es el que va a picar piedra a las ferias internacionales, que va a traer a los grupos, hablando de turistas extranjeros que vienen a Guatemala, y va a firmar un contrato en el que el grupo va a estar bien en Guatemala y que cualquier suceso, pues se hace responsable el tour operador. Y con estos problemas, pues el tour operador tiene que estar viendo y comunicando dónde sí puede estar seguro en el tema de que no vayan a esperar mucho tiempo en las colas, porque a veces los tiempos son muy cortos en los grupos organizados, que es donde viene la derrama más grande, ¿verdad? Según el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2024 del Foro Económico Mundial, Guatemala obtuvo una puntuación de 3.42, situándose en la posición número 100 de las 119 economías evaluadas respecto al atractivo para el turismo internacional. Cuando hablamos de turismo, no debemos olvidar que para ser competitivos ante el mundo debe haber un desarrollo de la infraestructura. Es que según los criterios internacionales, el acceso y la conectividad son importantes, pero también la higiene. Según el estudio Competitividad Turística en Guatemala, realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, existen 4 temas prioritarios para mejorar la competitividad turística del país. El primero se refiere a los recursos turísticos, es decir, aprovechar los recursos naturales y culturales, desarrollando productos turísticos que respondan a la demanda internacional. El segundo, el marco institucional y jurídico, el cual está desactualizado y resulta insuficiente para dar respuesta a las necesidades del desarrollo. En cuanto a las acciones que debe hacerse para que Guatemala pueda ser
competitivo a nivel mundial, principalmente es la certeza jurídica. Segundo, es tener una actualización de los reglamentos dentro de la institución para que puedan operar todos los actores de la cadena de turismo. Tiene que haber un cambio en la ley orgánica, porque data desde hace muchos años y no está acorde a la actualidad de hoy. Esas son solo 2 de las 4 prioridades que deben atenderse en los destinos turísticos, como en Misco Viejo. Como lo vimos al inicio, la infraestructura vial es importante para acceder a un destino, pero también lo son los servicios básicos para mejorar la experiencia del visitante. Ese es el tercer tema prioritario. El cuarto y último es la planta turística, que implica mejorar la infraestructura de alojamiento y servicios turísticos, formalizando el sector. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2023, Guatemala alcanzaba el 80% de la informalidad. Uno de los temas bien importantes, porque ahorita a las ferias internacionales, pues lo primero es que todo el mundo tiene derecho a crecer y a tener su empresa, pero sí tiene que estar registrada en el INGUAT, ¿verdad? Porque hay muchas veces que personas ofrecen sus servicios en el mercado en boca y resulta que sucede algún tipo de problema y no se responsabilizan, ¿verdad? Entonces aquí pierde el destino, no pierde solo la persona. Entonces hablan mal de Guatemala. Catalogado como la fortaleza del pueblo cachiquel, Misco Viejo se ubica a 60 kilómetros de la ciudad de Guatemala, específicamente en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Acompáñanos en este recorrido. Al llegar a este sitio arqueológico, pudimos constatar que en la primera entrada no había nadie que atendiera a los visitantes. Además, no cuenta con ninguna señalización por dónde iniciar con el recorrido. Y también nos encontramos con basura por todos lados. Estándares internacionales dan cuenta que la señalización turística y la higiene en áreas naturales son un componente esencial en la gestión de estos espacios para atraer a turistas. Guatemala no se detiene. Como vimos en el reportaje, Guatemala tiene sitios turísticos competitivos, pero tiene grandes desafíos en temas de seguridad e infraestructura. ¿Cómo lo ve el guatemalteco desde su vitrina? Es por eso que en nuestro segmento Micrófono Abierto salimos a preguntar cómo podemos mejorar los servicios a los turistas. Adelante, Luis Carlos, cuéntanos qué desafíos ven las personas. ¿Cuándo lo van a pasar? Me quiero ver. El lunes 9 de septiembre. Los entendemos. Todos queremos ver y aparecer en Guatemala no se detiene. Pero resido aquí en San Juan, Zacatepec desde hace 20 años. Pero vayamos al grano. ¿Qué debemos mejorar como país en cuanto a lo que se les ofrece a los turistas? Muchos destinos, Guatemala tiene muchos destinos turísticos aquí en nuestro país, pero el defecto más grande de nosotros acá en Guatemala es de que no les prestamos muy buen servicio. Si mejoramos el servicio 100%, vamos a tener muy buen turismo en nuestro país. Para el turismo se debería de atender, como vuelvo a repetir, se tendría que atender desde que vienen hacia el aeropuerto, recibirlos y tener ya un lugar un destino a donde ir y ofrecerles un mejor servicio, buena hospitalidad, de que se trata buenos hoteles y buena atención básicamente en la comida. De Alfonso nos vamos con María, quien nos habló sobre las mejoras que a su criterio deberíamos trabajar para atraer turismo en Guatemala. En Guatemala, pues tratándolos bien desde que bajan del avión, pues ser cordiales con el turismo
y la verdad es que el turismo nos trae muchas divisas, entonces tenemos que atenderlo. Muchas gracias, María. En nuestro recorrido nos topamos con Abner. Nos habló de cómo podríamos mejorar los servicios hacia los turistas. ¿Cómo podríamos mejorar los servicios? Creo que podrías brindándoles más atención dependiendo del medio en el cual ellos se transporten. Si es modo aéreo, desde el aeropuerto podríamos brindar más panfletos, que las agencias sean más abiertas a brindar más información sobre los transportes, los medios de transportes que tenemos acá en Guatemala a los diferentes lugares turísticos. Otro sería, creo que también podríamos brindarles un poco más de transporte, podría ser, para que ellos puedan moverse con más facilidad. Nos gustaría saber, Abner, ¿qué es lo positivo que se está haciendo en el turismo? Creo que algo muy positivo que he visto las últimas veces también en lo personal viajando es el apoyo que hay de los locales hacia los diferentes lugares turísticos. Por ejemplo, podemos ver Pana, que son bien abiertos a recibir a los visitantes como los otros medios. Algo que nos diferencia a nosotros los guatemaltecos, creo que somos muy calurosos, muy amigables y creo que eso le gusta mucho a los turistas. ¿Y en qué deberíamos trabajar para mejorar como país? Creo que algo negativo podría ser la etiqueta que nos han puesto sobre la violencia. Creo que somos uno de los países que ha ido cambiando en eso y hay muchas referencias en internet, en redes sociales, en las cuales nos hacen ser un buen lugar para viajar. Además, nos recordaron que no debemos olvidar que en el interior del país es donde se encuentra la mayoría de lugares turísticos. El turismo en Guatemala, base número 1. No tenemos tanto turismo en la capital, pues no en la capital porque todas las áreas de turismo están afuera de la capital. Yo simplemente diría esto de que base a los conflictos que hay entre maras y todo eso en la capital, son los conflictos más grandes donde el turismo se ha alejado bastante de nuestro país. Y yo creo que hay que enfocar también, por ejemplo, aquí en Misco Viejo, que no le hacen propaganda. Entonces sería bueno traer al turista para acá. Muchas gracias a todos por participar en este micrófono abierto. Y por favor, cuando vean a Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene, sean accesibles como todos los que estuvieron en este segmento. Entrevistado así en cámara, en la calle. Cuando en mi antiguo trabajo. Sí, había un... Ya es experto ahorita. Más o menos. Guatemala no se detiene. Hola, mi nombre es Esther Brol y soy la coordinadora de la Mesa de Turismo de Guatemala No se detiene. ¿Cuál es la ruta para tener destinos turísticos competitivos y de clase mundial en Guatemala? Guatemala tiene la oportunidad de avanzar en la competitividad turística. Se atiende 4 grandes áreas. La primera se refiere a los recursos turísticos que tenemos. La segunda, al marco institucional y jurídico. La tercera, respecto de la planta turística. Y la cuarta, la inversión en infraestructura de servicios turísticos para nuestros destinos. Y miren, luego de ver qué están haciendo algunos países en el mundo relacionado al tema turístico, te invitamos para que no te despegues de Guatemala No se detiene, porque más adelante tendremos una entrevista con el ministro de Turismo de Costa Rica, un vecino reconocido mundialmente en el tema que nos compartirá algunos secretos clave en la estrategia de ese país. ¿Qué podría hacer similar Guatemala? De esto y más hablaremos al volver de la pausa. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Qué bueno
bueno que continúas con nosotros. Miren, Guatemala con su riqueza cultural y natural puede convertirse en un destino turístico de primer nivel. Sin embargo, en esta segunda parte de nuestro reportaje, Jimena Santiago y el equipo de Guatemala no se detiene, continúan haciendo el recorrido en Mixco Viejo y nos muestran que se necesitan ciertos criterios básicos internacionales para que un destino turístico sea exitoso. Tal es el caso de las actividades que se ofrecen en el lugar y la difusión y promoción que se les ofrece. Guatemala no se detiene. En el trayecto hasta Mixco Viejo nos percatamos de los daños en la carretera, así como en la existencia de varios comercios que están en la informalidad. Este sitio arqueológico no es el único destino turístico que enfrenta estas problemáticas, a las cuales se le suma el acceso, la promoción y los servicios básicos. Desafíos pues hay varios, pero para desarrollar productos pues hay que tomar en cuenta que deben de existir varios temas alrededor también de este destino turístico, como lo son hospitales, farmacias, gasolineras. Hay diferentes aspectos que hay que considerar para que se pueda dar un desarrollo de producto. Cualquier esfuerzo por formalizar cualquier sector es importante porque eso trae muchos beneficios obvios para el país, o sea, mayor institucionalidad, mayor recaudación, mayor acceso a sistemas para ir mejorando procesos y todo lo demás. Entonces sí estamos muy conscientes de eso. Para que destinos turísticos como Mixco Viejo estén en el mapa y muy presente ante los ojos de los turistas extranjeros, la promoción es clave. Esta es una tarea a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo. Por ejemplo, nosotros tenemos que comenzar casi que en enero a promocionar fuertemente en redes sociales, en medios digitales, dirigidos específicamente a Alemania desde enero, porque ahí es cuando ellos empiezan a planificar sus viajes del verano, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo del tipo de decisiones que ahora podemos tomar. A medida que Guatemala avance en la implementación de soluciones, el horizonte para el turismo parece ser prometedor. Esto si se invierte en infraestructura, seguridad y sostenibilidad. De los retos es importante hablar de la seguridad. Para poder estar a la altura de muchos países, tenemos que tener seguridad. El turista quiere llegar a un lugar donde se sienta seguro de lo que va a encontrar alrededor y de que esos servicios que ha contratado sean realmente los que ha obtenido. Pues básicamente, digamos, dificultades, si nosotros nos vemos en el tema de la movilidad, que es lo que hemos hablado, en el tema de que no estamos haciendo la redistribución del despliegue de las fuerzas y que no se cuenta con una cantidad enorme de policías para poder para poder cubrir las diferentes actividades. El desarrollo de sitios turísticos se puede completar con la diversificación y sostenibilidad para que se aprovechen mejor los recursos naturales y culturales del país, como la historia que ofrece Mixco Viejo. Su nombre ceremonial, escrito en cachiquel, significa frente a la gran piedra. Antiguamente los pobladores de Mixco Viejo dominaban los ríos, los cuales eran usados para el transporte de las mercaderías. Desde ya podemos ver que Guatemala pues es rico en recursos y los destinos que tiene también son variados y se puede ofrecer mucho más. Entonces con esto también podemos ayudar en la sostenibilidad, ¿verdad? Para dispersar un poco al turismo y no enfocarlos en un solo destino y así poder aprovechar también mayor derrama económica en todo el país, que se distribuya y poder apoyar a destinos o estas comunidades, ¿verdad?, que también lo necesitan. La actividad turística es una oportunidad para desarrollar los destinos en Guatemala. Para dar ese salto es fundamental que el INGUAT lidere un plan para priorizar la infraestructura vial y acceso a los lugares turísticos, asegurar los servicios básicos junto con la formalización de los negocios turísticos y la seguridad para optimizar la experiencia del turista y fortalecer la imagen del país como un destino seguro.
Ministro, cuando se habla de Costa Rica, se habla de un buen turismo, de grandes destinos turísticos. ¿Cuáles fueron esas decisiones clave para llegar a tener ese destino tan posicionado y competitivo en la región? Yo creo que esto tiene raíces muy profundas y por eso hemos logrado construir lo que tenemos hoy, porque no nos hemos apartado de ese modelo y puedo decirlo con conocimiento de causa, porque estuve involucrado desde el principio. Cuando hace alrededor de 50 años nosotros nos preguntábamos cuál era la visión en ese momento, por eso uso el pasado, cuál era la visión que teníamos como país para desarrollar el turismo. Y entonces obviamente analizábamos los países competidores y sabíamos que en ese momento no podíamos competir con ciertos atractivos turísticos que, por ejemplo, ustedes en Guatemala tienen, como son todas esas joyas arqueológicas que nosotros no tenemos. En ese momento no teníamos el desarrollo de playa que tenía en ese momento el Caribe y México. Y entonces nos planteábamos en qué nos basábamos para atraer ese turismo. Y obviamente teníamos que ver nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas pasaban por que somos un país sin ejército, y eso era reconocido a nivel mundial, porque éramos un país que desde entonces ya protegíamos el ambiente, que éramos un país reconocido a nivel mundial por nuestra educación pública, y que además teníamos un sistema de salud universal que ha sido modelo en el mundo. Y entonces, aunque ustedes crean que esas cosas no tenían en ese entonces una connotación turística, nosotros veíamos que eran aspectos que podíamos tomar en cuenta para empezar a crear nuestro producto turístico. Y entonces, con base en eso, creamos nuestro propio modelo turístico, ¿verdad? En esos aspectos que he mencionado es que hemos basado nuestra estrategia turística, que aplicamos desde hace bastantes años. Ministro, en definitiva, guarda relación la economía y también el tema social dentro de esa marca país. Pero en esa visión de agenda, llegaron a un acuerdo entre actores de públicos y privados, porque se requiere de inversión tanto pública y privada. Ese acuerdo multisectorial, ¿se logró y cómo lo lograron? Viera que es una pregunta que a mí me encanta responder. Me encanta responder porque nosotros en este país, yo vengo del sector privado, ¿ok? Yo vengo del sector privado, y si hay algo que nosotros a nivel de sector privado y a nivel de sector público hemos entendido, es que no vamos a progresar si no vamos de la mano ambos sectores con nuestro modelo turístico. Y ha sido ancestral, para decirlo de alguna forma, para decir que es antiguo, en que el sector público y el sector privado hemos aceptado ese modelo que se ha desarrollado, y por eso con dificultad usted ve, por ejemplo, hoteles demasiado grandes en nuestro país, es decir, un hotel muy grande, solo hay uno en Guanacaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un desarrollo hotelero, y estoy hablando solo del sector hotelero, pero le podría hablar de otros sin lugar a dudas, en donde el 94% de los hoteles que hay en Costa Rica tienen 40 o menos habitaciones. Es decir, algo que sea amistoso con la naturaleza, que sea rentable, que dé trabajo, pero que tenga un concepto más allá del puro interés económico de atraer turismo para eso. Habla del empoderamiento de las comunidades y del desarrollo turístico, pero hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. ¿Por dónde se debe iniciar la mejora de la infraestructura turística, habiendo muchas prioridades que compiten? Yo creo que tenemos que dividir esa palabra infraestructura en dos áreas, lo que es la infraestructura privada
construcción de hoteles, construcción de una serie de recursos, infraestructura que crean el sector privado, y la infraestructura pública. La infraestructura pública que tiene que ver obviamente con carreteras, que tiene que ver con otras facilidades que nosotros a nivel técnico no lo llamamos únicamente infraestructura, sino superestructura, ¿verdad? Porque tiene que ver no solo con lo que el gobierno pueda hacer a nivel de carreteras, de puentes, etcétera, etcétera, sino esa superestructura que tiene que ver con seguridad pública y que tiene que ver con salud, etcétera, etcétera. Sí, todo prácticamente tiene que ver con el tema turismo dentro de un país. Hablaba bien de la infraestructura, de la superestructura. Ahora le pregunto, ministro, ¿qué tan importante es iniciar una campaña de promoción para atraer turistas? Ok, en nuestro caso, y yo puedo hablar por la experiencia nuestra, no tanto a nivel genérico teórico. En nuestro caso, nosotros nunca iniciamos una labor de atracción, o más bien de atacar un mercado simple y sencillamente porque se nos ocurra que ese mercado puede ser interesante. Hay dos factores que tienen que darse para que nosotros empecemos a trabajar un mercado. Uno, hacemos una investigación donde definimos lo que denominamos los mejores prospectos, ¿verdad? Y cuánto de esos mejores prospectos, de acuerdo con nuestra visión de atracción de turistas, hay en ese mercado. A ver, ¿qué son las cosas que tomamos en cuenta? El nivel de ingreso de las personas que viven ahí, que haya una importante cantidad de gente que vive en sitios suburbanos, es decir, que no sean rurales, ¿verdad? Que tengan un nivel de ingreso superior a los $100,000 anuales y una serie de otras variables demográficas y psicográficas que medimos en esas investigaciones. Ok, ese es el primer paso. Y el segundo paso, que hemos desarrollado todo un programa por varios años, es la atracción de líneas aéreas desde ese mercado hacia Costa Rica. Nosotros no atacamos ningún mercado si no tenemos una comunicación directa de vuelos desde esos mercados hacia Costa Rica. El último ejemplo, el caso de Brasil, que es un mercado que nosotros lo hemos tenido en nuestra mira desde hace tiempo, pero hasta ahora logramos que una aerolínea brasileña se interesara por hacer vuelos directos desde Brasil hasta Costa Rica, y entonces esa es un ejemplo de los nuevos mercados que estamos atrayendo, que estamos atacando, perdón. Y entonces con esa visión nosotros definimos los mercados. En estos momentos son 9 mercados los que nosotros atacamos y en donde hemos tenido éxito sin lugar a dudas. El primero es el mercado de los Estados Unidos, y ahorita les doy un dato que digamos refuerza lo que les acabo de decir. Segundo, Canadá, y el tercero, México, en lo que se refiere a América. Y en Europa, 6 mercados muy claramente definidos: Alemania, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos y Suiza. De todos esos países tenemos vuelos directos a San José, y entonces una combinación de esfuerzos nuestros con el sector privado costarricense y esas líneas aéreas hace que le destinemos los recursos que sean necesarios. Me quedo con la siguiente frase: no es cuestión de gastar y gastar, sino de invertir, una orientación en cuanto a la inversión óptima en el desarrollo turístico. Ministro, dentro de esta marca país, dentro de este programa que usted lidera, hablaba de la inversión extranjera. ¿Qué tan importante es consolidar un marco legal que propicie la inversión extranjera en el segmento turístico? Es fundamental, es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, las principales países emisores de turismo, entiéndase Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, ellos reconocen ciertas marcas, ¿verdad? Si esas marcas están en un país,
eso les da confianza y es parte de ese conocimiento básico al principio, pero que después se convierte en una necesidad fundamental de que les dé la certeza de que van a un país seguro, de que van a un país que jurídicamente respeta las leyes del juego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tener un programa de inversión debidamente estructurado y respetarlo, no irrespetarlo, sino respetarlo, es fundamental. Es fundamental porque si usted está cambiando las reglas del juego con mucha frecuencia o con alguna frecuencia, no está mandando el mensaje correcto. De manera que yo, para ser puntual en la respuesta, es absolutamente necesario que los países tengan, si quieren atraer inversión extranjera en el sector turismo, que tengan una ley que ojalá dé ciertos incentivos que no pueden ser para toda la vida, si los incentivos se dan durante un periodo determinado para que los negocios se desarrollen, pero no se supone que sean para toda la vida. En algún momento esos hoteles, esas empresas extranjeras deben empezar a pagar sus impuestos y a pagar todo lo que tengan que pagar ya cuando hayan llegado a un punto de maduración. Y en ese sentido, nosotros lo hacemos así, ¿verdad? Ministro, en nombre de todo el equipo de Guatemala No Se Detiene, queremos agradecerle por su disposición, por atendernos acá en el programa. Siempre bienvenido al canal, a Guatevisión, a Prensa Libre y, por supuesto, a Guatemala. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo hacer parte a las municipalidades del desarrollo de destinos turísticos en todo el país? Debemos tomar conciencia que el turismo tiene una potencial de generación de empleo digno para las comunidades en donde se desarrolla. De tal suerte, las municipalidades deben tomar el turismo como una actividad económica que no solo tiene la capacidad de proteger el patrimonio natural y cultural, sino que también generar empleo digno, sobre todo entre aquellos sectores de la población más vulnerables, como lo son mujeres y jóvenes. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Gracias por continuar en sintonía de Guatemala No Se Detiene. Acompáñenme a revisar lo que están haciendo algunos países en relación al turismo. Y es que la Asociación de Investigación y Estudios Sociales realizó un estudio de competitividad turística en donde comparó la competitividad turística de Guatemala con otros países del mundo. El objetivo de este análisis es identificar áreas en las que países con oferta turística similar a la de Guatemala tienen un mejor desempeño. Kenia, por ejemplo, se ha centrado en el ecoturismo y la conservación, estableciendo políticas contra la caza furtiva y prohibiendo plásticos desechables en parques naturales. Su enfoque en la sostenibilidad ha mejorado su atractivo turístico. Perú implementó un plan de formalización del sector turístico y ha desarrollado el turismo cultural y de naturaleza con un fuerte enfoque en sostenibilidad y promoción internacional. Mientras que Tailandia ha diversificado su oferta turística, enfocado en recuperar ecosistemas y su infraestructura vial, lo que ha potenciado tanto el turismo de sol y playa como el cultural. Si nos vamos a la vecindad, El Salvador involucró a las municipalidades en la promoción turística, facilitando el desarrollo local del turismo y fortaleciendo la regulación a nivel municipal. Hablemos de otro vecino, Costa Rica, quien se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la regulación del turismo de naturaleza. Además, ha implementado políticas para formalizar las rentas de corto plazo. Recordemos que la actividad turística de cada país brinda una oportunidad de desarrollo, que va desde la generación de empleos de calidad hasta la redistribución de oportunidades económicas. Guatemala no se detiene.
Y como siempre, en Guatemala no se detiene, nos importa lo que pienses tú. Es por ello que te preguntamos en nuestras redes sociales cuál es un sitio turístico muy atractivo en Guatemala, pero con problemas de acceso y de servicios. Veamos cuáles fueron las respuestas en un nuevo ¿Qué dice la audiencia? Con Jimena Santiago. Gracias, Alberto. Y esta semana en nuestro segmento de ¿Qué dice la audiencia?, publicamos en nuestras redes sociales la pregunta: ¿cuál es un sitio turístico muy atractivo en Guatemala, pero con problemas de acceso y de servicios? En dicha publicación recibimos muchas respuestas que ahora les mostraré. Comenzamos con López Vitocho, quien comenta que son varios, pero irónicamente ha ayudado a que se conserven. Si hay fácil acceso al ser humano por naturaleza, es destructivo. Un ejemplo, el lago de Amatitlán. Mientras que Isabel Castañeda nos dice que tuvo la oportunidad de conocer por primera vez ciertas partes de Guatemala y que le encantó, pero cree que el gobierno debería de arreglar las calles y ciertas cosas para que pudiera ser Guatemala un país más turístico, porque tiene mucho potencial y belleza, pero necesita una manita para mejorar. ¡Viva la hermosa gente de Guatemala y su hermosura! José Luis Linares asegura que el 90% de los sitios turísticos de Guatemala no tienen la infraestructura necesaria para recibir turismo nacional y mucho menos extranjeros. Es por eso que deciden irse a México, donde han decidido invertir y tener todos los servicios necesarios para tener una experiencia agradable y no venir a pasar penas como sucede acá. El europeo promedio no está acostumbrado a realizar sus necesidades en letrinas o servicios básicos deficientes. Finalmente, Oscar Leiva nos dice que se le quitaría el atractivo turístico si se modernizan los accesos. Ahora bien, lo que sí es que las carreteras que van para el departamento o pueblo sí están en mal estado. Aquí el asunto es darles al visitante una experiencia única. Es fácil meter asfalto y quitarle la emoción de ir entre la montaña y terracería, a pie, en caballo, en cuatrimoto, donde se pueda. Agradecemos la interacción de esta semana. Recuerda comentar en las preguntas que publicamos semana a semana para aparecer en nuestro segmento de ¿Qué dice la audiencia? ¿Por qué la inversión en infraestructura debe ser una prioridad desde el punto de vista de la llegada de más turistas? Cuando pensamos en toda la oferta turística que tiene Guatemala, podemos imaginar una cantidad de sitios y una cantidad de lugares. Pero muchas veces cuando visitamos esos lugares no tenemos baños, no tenemos servicios de salud, atención al visitante, infraestructura de acceso básica. De tal suerte que para que tengamos más oferta turística debemos invertir en esos servicios, en esa infraestructura que permiten que el visitante tenga una experiencia inolvidable cuando nos visita. Y como si nada, llegamos casi al final de este programa, pero antes queremos mostrarte un resumen de lo que vimos durante estos 45 minutos en Guatemala no se detiene, en un nuevo En Pocas Palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Para que Mixco Viejo y otros sitios arqueológicos se posicionen en el radar del turismo internacional, es fundamental el desarrollo de infraestructura, especialmente en carreteras y accesos, así como mejorar la promoción, seguridad y formalizar los comercios. El marco jurídico e institucional que regula el sector turístico en Guatemala está desactualizado, lo que impide una adecuada operatividad y crecimiento del turismo. La certeza jurídica y la modernización de las leyes son imprescindibles para mejorar la competitividad del país. Como lo vimos en nuestra entrevista con el ministro de Turismo de Costa Rica, este país centroamericano se convirtió en una potencia turística al analizar a sus competidores y potenciar sus fortalezas, logrando una colaboración efectiva entre el sector público y privado. Como parte de su estrategia, el gobierno costarricense educó a las comunidades para gestionar sus destinos y fortaleció las relaciones con aerolíneas, consolidándose como un destino internacional atractivo. Guatemala no se detiene.
Y llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. No se detiene.